Es muy habitual ver a la gente ir al gimnasio y hacer sus entrenamientos. Pero ¿y si te digo que tenemos que hacer exactamente lo mismo con nuestro cerebro? Da igual los años que tengas. Si tú entrenas, tu cerebro va a mejorar. Ay, pues tengo estrés o tengo problemas de memoria o ya tengo más años. Nada que ver. El entrenamiento cerebral empieza desde que estás en el útero materno. Si yo me digo todos los días que soy una mierda con perdón, que soy un desastre, que no lo voy a conseguir, que mi cerebro se lo cree y va a crear todo, esa arquitectura para que tú seas un desastre, seas una mierda y lo pases fatal. Lo que nosotros hacemos normalmente es permitir que nuestros cerebros guíen nuestro camino. Mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Y yo lo que enseño es que yo soy quien tiene que mover a Ana de sitio, yo soy quien tiene que guiar a mi cerebro y eso es entrenar. El cerebro no tiene edad, querida. No, no, quitemos la etiqueta. Bienvenidos a Sin Plan B, un espacio donde las conversaciones no son solo palabras, son decisiones de vida. Y hoy me emociona, me honra recibir a esta mujer que tenemos hoy aquí, una mujer que no solo ha revolucionado el mundo del cuidado mental, del envejecimiento. Es Catalina Hoffman, es la creadora de Neurofitness, del método Hoffman, que además está avalado por la Harvard Medical School, es pionera en música binaural que sirve para activar el cerebro, es profesora de Harvard, emprendedora, terapeuta ocupacional, escritora, conferencista internacional. Pero más allá de toda su impresionante trayectoria, Catalina viene a recordarnos que siempre, pero siempre podemos entrenar nuestro cerebro para romper límites y rediseñar nuestra vida. Catalina, qué alegría, qué honor tenerte aquí. Gracias, 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 gracias. Un placer, querida. Para mí es un honor estar aquí contigo. Cata, antes de que entremos con esto del neurofitness, sé que a veces cuando la gente escucha palabras como neurociencia o entrenamiento cerebral, puede sonar lejano o cosas técnicas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso así como dicen de palabras de a poquito? Sí, de manera campechana. Mira, estamos muy Exactamente. acostumbrados, sí, estamos muy acostumbrados a que debemos aprender a cuidarnos. Eso es una realidad. Y cada vez más, gracias a Dios, se sabe que hacer ejercicio físico es algo súper importante, que tienes que alimentarte de manera adecuada, que deberías tener un buen descanso. Todo eso lo vemos hasta normal. Es muy habitual ver a la gente ir al gimnasio y hacer sus entrenamientos. Pero ¿y si te digo que tenemos que hacer exactamente lo mismo con nuestro cerebro? Eso es algo que la gente aún a día de hoy ve raro, porque uno piensa que entrenar el cerebro es solo cuando empieza a fallar. Ay, pues tengo estrés o tengo problemas de memoria o ya tengo más años. Nada que ver. El entrenamiento cerebral empieza desde que estás en el útero materno. Desde las mamis embarazadas ya pueden empezar a estimular los cerebritos de los bebés y todo su desarrollo, ¿no? Desde que eres chiquitito, adolescente, adulto, adulto mayor, o sea, no me importa la edad porque el cerebro no tiene edad. Entonces, neuro es neurona, fitness, entreno. Lo que yo hago y llevo todos mis años estudiando de manera muy profunda es cómo el cerebro procesa la información y de qué manera podemos enseñarle a tener herramientas súper fáciles, muy sencillas, que todos podemos hacer en casa para entrenar nuestro propio cerebro y llevarlo donde queramos, porque no hay límites a nivel de Y, nuestra capacidad cognitiva. Esto es muy importante. y desde tu experiencia, ¿cuál sería como esa primera semilla mental que deberíamos comenzar a sembrar para comenzar a transformar justamente nuestro cerebro y nuestra vida, pues, ¿no? Pues mira, tomar conciencia. Lo primero, el cerebro necesita estar organizado y ordenado. O sea, tú ten en cuenta que el cerebro es un órgano que tiene mucha capacidad, pero es muy vago. Muy vago, siempre va a intentar automatizar todo, hacer un proceso que cuanto más fácil sea, porque más lo repites mejor. Pero tú necesitas entender que al igual que es vago, es obediente. Ujú. Entonces, fíjate, yo siempre digo una cosa muy importante. Yo aquí en mi mano Qué tengo bella. a mi Ana, que es un cerebro real, o sea, es una imagen de un cerebro humano, ¿no? Ok. Entonces, ahora mismo, ¿qué estoy haciendo yo con Ana? Yo estoy teniendo a Ana en mi mano, ¿vale? Lo que nosotros hacemos normalmente es permitir que nuestros cerebros guíen nuestro camino, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Y yo lo que enseño es que yo soy quien tiene que mover a Ana de sitio, yo soy quien tiene que guiar a mi cerebro y eso es entrenar. Entrenar es tener
un pensamiento, un sentimiento, una emoción y no aguantarte con eso y decir, me siento fatal, tengo este pensamiento negativo, estoy enfadadísima y quiero cambiarlo y poder cambiarlo. Eso es entrenar tu cerebro. Por tanto, ¿cómo quiero que empieces? Siendo consciente del aquí y el ahora. O sea, no haciendo las cosas automáticamente. Cuando te duches por la mañana, te bañas con el agüita, siente el agua en ti. Cuando te estés poniendo el jabón, siéntelo. Cuando te estés vistiendo, date cuenta que te estás vistiendo. No hagas todo en 2 minutos porque tienes Sí. mucha prisa y no llegas. Empieza por ahí. Ese es el primer punto importantísimo. Ser consciente de lo que haces, ¿vale? ¿Qué es lo más sorprendente que has visto a lo largo de todo este tiempo? Justamente cuando una persona comienza a entrenar su mente de esa manera que tú dices, más consciente y más intencional. Buah, fíjate, es impresionante. O sea, te puedo decir casos y casos y casos. Lo más bonito y lo más impactante es que puedes llegar donde tú quieras. Mm, O sea, yo tengo personas que decían, mira, ya, yo a mis años que me voy a poner a estudiar, no me voy a poner a emprender, ahora cómo voy a desarrollar, entrenarse y ser capaz de absolutamente todo, porque el cerebro es plástico. Tenemos la famosa neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de estar en constante aprendizaje, y eso no cambia con la edad, como wow. todo el mundo piensa. Da igual los años que tengas. Si tú entrenas, tu cerebro va a mejorar. Tu cerebro, si hay actividad, va a desarrollarse. Entonces, he visto transformaciones de personas que habían tirado ya totalmente la toalla, que pensaban que ya no había nada que hacer, niños con déficit de atención, con Wow. unas notas horribles, medicados hasta arriba, ya yendo a repetir curso, ahora sacándome matrículas de honor y los profesores y los padres no entender cómo se ha hecho. Entrenando. Personas, por ejemplo, con fibromialgia, con dolor, con una incapacidad tremenda que no haya ese dolor y que tengan vidas normales. Gente con un nivel de estrés increíble que no era capaz de llevar una vida normal, de la presión que tenían, de la angustia, Wow. lograr controlar y manejar ese nivel de estrés. Al final es que tú eres el motor de tu propio cambio. Entonces, imagínate si hay casos y casos y casos y casos y casos, miles de personas que se han formado y entrenado conmigo que realmente han logrado cambiar sus vidas donde ellos querían. Qué lindo, y me encanta además esa idea de que de alguna manera siempre estamos en la capacidad como de empezar, porque la verdad que, wow, es increíble cómo nos encontramos a mucha gente que tú Absolutamente. dices, "Ay, no sé por dónde, ¿no? Eso Pero, es. a ver, y para quienes hoy de pronto nos están escuchando, que te escucharon y dicen, ah, yo quiero dar ese primer pequeño Paso. paso, ¿verdad? ¿Qué ejercicio sencillo de neurofitness, así como hablas también de la conciencia, Sí, pueden empezar hoy mismo hacer. para comenzar a activar su mente? Mira, uno de ellos es escribir a mano, en hojas en blanco. Esto es muy Ok. importante, ni cuadrados, ni rayas, ni con dibujitos, hojas en blanco. Ok. Cuando uno siente una emoción negativa, un pensamiento, un sentimiento, una emoción, Ok. no te la guardes, escríbela. Estoy enfadada, estoy triste, tengo ganas de llorar. Lo que sea, una palabra, una frase, escríbela. Eso es un proceso muy importante que se llama de podas neuronales artificiales. Es Wow. una técnica que es de las más exitosas que he creado, que se llama el cuaderno de emociones. Cuando tú le dices a tu cerebro realmente que lo que estás sintiendo no lo quieres sentir y lo escribes, el cerebro lo libera. Pero Wow. si tú te lo tragas y te aguantas, el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Se piensa que es lo normal, que es normal que estés triste, que es normal que tengas angustia, que es normal que tengas estrés. Y eso no es normal. Entonces empieza escribiendo, simplemente haz esto. Eso es un primer paso importantísimo, escribir a mano. A mano, ¿eh? No tablet, no nada, a mano. Qué bello, me encanta, me encanta. Em, Cuando estaba investigando sobre ti, por supuesto, para poder armar toda la entrevista, había algo que me llamó mucho la atención y además me tocó personalmente porque mi papá sufre de afasia, tuvo un ACV hace muchos años, pero él está como siempre muy activo y tiene cuatro palabras, coño, no, Sí. jodas, siempre, completamente, eso, pero con esas él está claro por dentro, ¿no? Claro. Para personas como mi papá, Por todo el esto mundo. también es, Por supuesto que sí. O sea, fíjate, dentro, por ejemplo, personas como tu papá le vendrían fenomenal unos retos que yo tengo que todos los días mando vídeos ok, para que se hagan retos con consejos, con trucos en lo que se llama el Club Neurofitness, ok, donde tú
Ahí recibes todos los días un trabajo que hacer, pero lo hacen niños de 5 años, adultos de 50 y seniors de 80. Me da igual la edad que tengas, pero en cuanto empiezas con esa constancia, el cerebro empieza a reaccionar de manera increíble, ¿sabes? Y entonces, claro que sí, si es que el cerebro no tiene edad, querida. No, no, quitemos la etiqueta. Y puedes tener una patología como él con una ACV o puedes no tener nada pero tener unas crisis de ansiedad tremendas. Da igual, el cerebro necesita una guía y lo más importante es lo que tu papi quiere. Él quiere. Sí, sí, sí. Porque esto, imagínate un entrenador con un deportista de élite. Tú eres mi deportista y me dices, yo quiero que me lleves a las Olimpiadas y no solo eso, quiero ganar el oro. Y yo te diré, muy bien, yo te llevo a Olimpiadas y ganarás el oro, pero tienes que entrenar. Tú tienes que hacer saltar a la pértiga, no voy a saltar yo por ti. Yo te voy a dar la técnica para que lo hagas mejor. Así que esto no es Lourdes que viene aquí y eso es un milagro. Es muy impactante porque el cambio es brutal. Pero si tú quieres realmente aprender y con herramientas muy sencillas y hacerlas en casa, estás en el lugar adecuado, porque justamente es lo que yo hago. Mucha gente te conoce hoy por el neurofitness. De verdad que tu primer legado fue el método Hoffman, ¿no? Sí, ahí empecé. Que por lo que leí nació justamente para acompañar toda esa regeneración, ese reaprendizaje, pero en el cerebro adulto. Mira, Eh, yo empecé, claro, mi sí, especialidad es la estimulación cognitiva y el entrenamiento cerebral, ¿no? Entonces, cuando yo empecé emprendiendo con 20 y muy poquitos años, yo quise empezar por algo que veía que había mucha falta de respeto, que era cumplir años, envejecer. Que te ponían una etiqueta, que si encima ya tenías una enfermedad, pues ya te ponían la enfermedad, que todo el mundo decía que ya por ser mayor no había nada que hacer. Entonces la metodología Hoffman es una metodología donde he implementado formación a profesionales sociosanitarios, pues médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, auxiliares, nutricionistas, o sea, todo un perfil de gente que necesitaba una formación un poco más profunda en rehabilitación a ok. nivel cognitivo. Entonces, hay áreas físicas, cognitivas, psicosociales. Esto, es muy importante ese entorno. Entonces, todo eso que, como has dicho antes, la Harvard Business School quiso estudiar el caso porque dijo, mira, existe algo que está dando un modelo diferente de aprendizaje Sí. para un mundo que simplemente está etiquetado. Entonces, una de las cosas más bonitas es que yo el neurofitness fue lo primero que yo inicié, porque yo empecé rehabilitando bebitos en atención temprana, pero lo que primero desarrollé fue el método Hoffman porque no podía entender que no se les diera calidad asistencial a la gente mayor, ¿no? Y el mundo senior se merecía hablar de prevención, se merecía hablar de si hay una patología, cómo poder tratarla, si está más avanzada, cómo seguir tratándola. Entonces sí, fue una época muy bonita de Qué mi vida, lindo. sí. Y además que leía que has impactado con tu método a más de 120.000 vidas, justamente Todo el personas aplicando mundo, esos claro, métodos. ¡Ey! Pero eso también yo creo que hay que multiplicarlo por el entorno familiar, claro. porque cuando tratas a uno termina siendo como un círculo, ¿no? Claro, no, no, eso es muy bonito. Tú ten en cuenta que la metodología Hoffman se ha aplicado no solo en España, sino también en muchos puntos de Latinoamérica, en Australia, en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito como poder haber dado esas herramientas que luego ya ellos ya han aprendido y la gente ya lo implementa y ya no hace falta, no hago yo falta, sino que ellos ya aprenden cómo tienen que ir desarrollando y a día de hoy seguirán implementando las técnicas. O sea que eso me hace mucha ilusión. Y justamente cuando yo decidí darle voz al neurofitness fue cuando me di cuenta que yo también estaba yendo en contra de mis principios, porque yo lo que quería era no aislar a la gente. Y si solo me centraba en el mundo senior, ¿y qué pasaba con los Con el bebitos? resto. Con los adultos, con los adolescentes, y entonces ahí es donde dije, es el momento, y encima vino la pandemia, que la ayuda era súper necesaria, y dije, necesito ayudar a la gente a todas las edades y de todas las maneras para que entiendan que pueden aprender a cuidarse de una manera distinta. Y te consulto, por ejemplo, tengo a una ahijada que tiene autismo, ¿ok? Ujú, Para claro. personas dentro del rango también, dentro Y del espectro también, mira, también. yo compongo, que lo has mencionado al principio, música, ¿no? Compongo Sí, música, es una música muy especial y dentro de la música hay una línea de niños y una de adultos.
¿vale? La línea de niños que se llama Catita y su mundo, que tenéis todo, yo tengo muchísimos recursos gratuitos, muchísimos, en mi canal de YouTube, en Spotify, en mi página web, con mil cosas, ¿no? Que luego te mencionaré para que la gente pueda acceder a ello. Pues con los niños es una parte preciosa que a mí me encanta, hay música, meditaciones y cuentos. Yo os animo a todos que todos los niños a partir de los 3 añitos escuchen los cuentos, mediten conmigo, bueno, con Catita, que soy yo en chiquitita. Ah, qué linda. De hecho, es una imagen mía de pequeña, como el Oh, dibujo animado, como sí, es qué muy bonito. belleza. Entonces yo animo a todos y con el autismo hemos tenido unos resultados buenísimos con la música. Interesante. Porque es música que estimula, activa la corteza cerebral. Entonces, hay niños que son muy auditivos y muy sensitivos a los sonidos y Ujú. les gusta mucho, les calma. Entonces, yo os animo mucho a que lo probéis, por supuesto. Y la de adultos es absolutamente maravillosa. Si me decías qué cosas hay que hacer para cuidarse, una es escribir y la otra es aprender a meditar conmigo. Y meditar no es estar 40 minutos sin pensar en nada, no, es empezar. Tengo lo que se llaman los minutos del día, todo esto lo tenéis en abierto. Luego tengo lo que se llama el silencio neuronal, que son meditaciones de 5 minutos, donde me vas escuchando y yo te voy enseñando a entenderte, querida. O Qué sea, y es belleza. importante aprender a escucharte al final. ¿Y cómo nace esa idea en ti de crear este tipo de música para activar el cerebro, pues, Pues ¿no? mira, es una historia preciosa. A mí desde pequeña me ha gustado mucho la música, me gusta cantar, me gusta tocar el piano, daba clases de muy chiquitita. Y como yo hacía meditaciones, pero con visualización, es decir, yo te guío, yo Okey. tenía siempre que seleccionar música externa para unirla a mi voz. Y una de las cosas que me daba cuenta es que tú buscabas música binaural y encontrabas millones de cosas en YouTube, que si lluvia, que si no sé qué, y eso no era música binaural. No estaba hecha en la frecuencia de sonido Vale. buena para ti. Entonces empecé a darme cuenta que no tenía el complemento que necesitaba y dije, voy a crearla yo. Esto fue hace un montón de años. Entonces me uní a un músico que se llama Johannes Steiner, maravilloso, y le dije, Johannes, necesito que llevemos a la luz todo esto. Necesito músicos, porque yo no toco todos los instrumentos, Ujú. para poder, evidentemente, trabajar. Y así empecé a estudiar cómo nuestras ondas cerebrales se unen a determinadas frecuencias de sonido. Entonces, tú en la música que yo compongo, el título de la canción es el efecto que va a hacer en ti. Para dormir, para quitarte el estrés, para calmarte, para estar mejor de ánimo, para concentrarte, para estudiar mejor, para relajarte, para lo que tú quieras. Pero tiene unos efectos terapéuticos muy potentes y entonces Guau. hoy en día ya es una Ya eres revolución. fan de la de las meditaciones con Cata. Mira, pero detrás de tantos logros, de toda esa revolución que has creado, ¿verdad? Hay una mujer, hay una historia también, Totalmente, ¿no? ¿Qué totalmente. despertó en ti justamente esa misión como de dar? Mira, yo he sido una niña muy tímida, siempre. Ten en cuenta que me vine a España muy chiquitita y yo era muy diferente. Es decir, yo pues nací en México, viví en Estados Unidos, yo era muy gringa, tengo un aspecto además físico Sí, que no parece bastante, sí. española para nada. Entonces, pues yo era el patito feo. Yo llegué a un cole donde tuve que adaptarme a un entorno en el que yo no me sentía, yo no pertenecía a ese entorno, era todo muy distinto, ¿no? A lo que yo tenía costumbre. Entonces me convertí en una niña súper tímida y luego hubo un punto muy importante en mi vida, que es que una profesora, cuando yo tenía 11 añitos, le dijo, delante de todo el mundo, dijo que yo era borderline y que me tenía que ir a un cole de necesidades especiales, que no podía seguir ahí. Wow. Entonces, ya no solo era gordita, Sino que la etiqueta seguía vikinga, siguiendo. sino que ya era tonta también, ¿sabes? Entonces ya me llamaban y yo me lo creí, que yo no iba, que yo no podía. Gracias a Dios, tengo que dar las gracias enormes a mi madre que dijo, a mi hija no le pasa nada, lo que le gusta lo estudia y lo que no, no, pues como cualquier niño, y me mantuve en el colegio, pero imagínate lo que fue mantenerme en ese colegio. Y ese momento me demostré a mí misma por qué alguien tenía que opinar de mí sin conocerme Mm, simplemente porque sacara mejores o peores notas. ujú. Y a partir de ahí empezó todo. Yo me fui dando cuenta de que podía, de que realmente no era tonta, sino que lo que necesitaba era aprender de una manera distinta y yo creo que por eso lo llevo dentro. Luego Qué quise belleza.
Sí, especializarme en esto, sí. Si tuvieras que describir tu vida en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Wow, resiliencia. Porque siempre he ido a contracorriente y he tenido muchos nos. No es por todas partes, no lo vas a conseguir, eso no lo vas a hacer, ¿de qué estás hablando? Esto que me cuentas no tiene sentido. Ha Mm. sido muy difícil. Llegar hasta aquí ha sido muy difícil, porque ten en cuenta que no era algo conocido. El entrenamiento cerebral a día de hoy se empieza a hablar un poco y como muy bien has dicho tú, mucha gente todavía lo asocia a todo Muchísimo, menos a lo que es realmente. totalmente. Imagínate hace 20 y pico años, cuando empecé, ¿sabes? Wow. Entonces he tenido que luchar mucho, me he caído y me he levantado, he sufrido mucho y yo siempre he tenido un punto de decir, mira, por mucho que la gente me diga que esto no, yo sé que puedo hacer algo distinto y solo necesito tiempo para poderlo demostrar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Ese punto de quiebre podría ser para ti, ¿fue ese momento que tú He tenido dijiste? muchos en mi vida, ¿eh? Me he quebrado mucho y he sufrido un montón, porque en el fondo era una niña muy inocente. Yo tengo 47 para 48 años que cumplo dentro de nada. Que te Entonces bendiga. empecé, ay, gracias, querida. Yo empecé con 22 añitos todo esto, 23, 24, luego entonces era muy niña. Entonces aprovecharon muchísimo. Yo pensé que la gente por naturaleza era buena y me encontré que no. Entonces me han hecho pasarlo francamente muy mal. He perdido mucho la confianza en mí, pensé que no iba a ser capaz. Entonces eso ha sido un trabajo. Cuando yo desarrollo el neurofitness, al final desarrollo herramientas que yo misma necesitaba para salir adelante, porque si no, no me sentía capaz al final, ¿no? ¿Y cómo haces justamente en ese momento donde el miedo ataca? Porque me imagino que igual, aunque pues evidentemente manejas todo esto, hay momentos en donde No, como totalmente. parte humana el miedo nos ataca a todos. Abajo, ¿Qué me haces? vengo abajo. Pues mira, lo primero que pienso, que en este momento ahora ya cuanto más entrenas más sabes, es por qué me siento así. Estoy triste, ¿por qué estás triste? Me lo pregunto, ¿eh? ¿Por qué estás triste, Cata? ¿Por qué estás sufriendo? No le echo la culpa al mundo que me hace sufrir, que eso es Ujú, lo que antes hacía. Yo estoy mal por esta persona o por lo que me han hecho o por esta situación. No. Estoy mal porque no sé responder a esta circunstancia que me está pasando y tengo que aprender a hacerlo. ujú, Entonces, lo que yo hacía era decir, ¿vas a tirar todo por la borda porque no crees en ti? ¿No será mejor que pienses qué necesitas para creer en ti y demostrártelo a ti misma, no a nadie? Yo no quiero, de verdad te lo digo, y sí, y tú que me conoces y nos hemos apapachado, o sea, yo sí. soy una persona de lo más normal, sencilla, o sea, no, yo creo que el éxito no se te tiene ni que subir a la cabeza. Tú eres un ser humano que puedes hacer más o menos cosas, pero sobre todo tienes que creer en ti. Ujú. Ahí, ese es el verdadero éxito para uno mismo. ¿Y qué le dirías a esas personas que probablemente no escuchan, ¿verdad? Y que se sienten como atrapadas, como en esas negatividades, en esas voces que van como dándonos vueltas por dentro. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le dirías que hay algo más? Pues mira, yo les diría que tienen, además así, directamente como yo me lo dije a mí misma, tú tienes el superpoder para hacer que eso cambie, pero hay algo muy importante que tienes que saber, solo lo puedes hacer tú, no lo puede hacer nadie por ti. Y esto es vital. ¿Es fácil? No. ¿Es sencillo? No. ¿Cuesta trabajo? Mucho. ¿Pero que se sale? Te aseguro que sí. 100%. Y fíjate si te lo digo, 100%. Te aseguro que si realmente quieres, dándote herramientas que evidentemente tú no sabes, puedes aprender a que esos pensamientos, a que esa angustia, a que esos sentimientos cambien y a que tú te sientas mejor. Se puede salir de ese agujero negro, porque yo he salido de él. Y no solo yo, las miles de personas que han aprendido conmigo a hacerlo. Así que no te permitas decir, y si hubiera intentado, y si lo hubiera hecho? Inténtalo. Te caes, te levantas, pero inténtalo tú. Tú. Bella, me encanta una frase que tú usas que dices que somos arquitectos de nuestro propio cerebro. Y es eso, Es que es eso. Si es que el cerebro es plástico y va constantemente cambiando. Mira, el cerebro se impacta mucho
por la palabra. El poder de la palabra es brutal. Si yo me digo todos los días que soy una mierda con perdón, que soy un Ah, desastre, que no lo voy a conseguir, que mi cerebro se lo cree y va a crear todo esa arquitectura para que tú seas un desastre, seas una mierda y lo pases fatal. Pero si ujú. yo lo estoy pasando mal y digo, vale, soy consciente que lo estoy pasando mal, pero quiero dejar de pasarlo mal, cambia completamente esa arquitectura. Y le estás diciendo a tu cerebro, no quiero vivir aquí, quiero construir, en vez de una cabaña, un palacio. Construye tu palacio, construye tu casa, como tú quieras que sea, pero tú. Y empieza por ti, claro, hablándote de una manera adecuada, pero es aprendiendo, es muy bonito, por eso escribí los libros, por eso hay tanto recurso para que luego nadie diga, Cata, es que no tengo cómo empezar. No, no es verdad. Es Puedes. conciencia lo que tú dices Eso y es, acción al tomar final. acción. Y no pretendamos de 0 a 100. Empieza, muchos poquitos hacen un muchito. Empieza por algo chiquito. Ya simplemente con que te des cuenta de cómo te hablas, con que escribas ese pensamiento negativo, con que hagas una meditación de 5 minutos al día, todos los días, 5 minutos, querida. Ya con eso estamos dando pasos de gigante. Con que me escribas, mándame un mensaje por redes. Escríbeme, yo contesto. Yo soy la que lleva mis redes. Mándame un audio, mándame un mensaje y dime, Cata, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y yo te voy a responder. Da ese paso al frente, ¿sabes? Hermosa. Y hay algo allí que te escuchaba y sabes que siempre siempre como que uno ha escuchado de la conexión alma, cuerpo y Oh, es espíritu. maravilloso. Y yo creo que esto que tú hablas te lleva para eso, ¿no? Claro, tú Desde ten en todo cuenta, lo que has descubierto, ¿cómo vives justamente esa conexión de esas tres áreas? mira, es precioso, somos energía. Entonces, yo hay una cosa que digo siempre que es que lo que piensas, sientes y lo que sientes irradias. Cuando tú tienes esa conexión contigo, cuando aprendes a conocerte, cuando aprendes a escucharte, estás en tal sintonía que la vibra que tú emanas es lo que realmente eres. Cuando no es así, sufres porque lo que tú estás emanando es algo que no eres tú. Así que el mundo espiritual con el mundo más científico se unen mediante la meditación, mediante la respiración, mediante la conexión contigo, mediante ese aprendizaje de quiero saber quién soy. Es que no sabemos quiénes somos, querida. Y es lo más bonito que puedes regalarte en la vida, aprender quién eres. Con tus virtudes y tus defectos, con tus cosas buenas y las no tan buenas, pero quién eres. Y de ahí ya puedes desarrollar quién quieres llegar a ser. Pero si no sabes quién eres, no podemos hacer mucho más. Em, y creo que eso que hablas entra el aprender de ese amor propio, Ay, sí. ¿verdad? De ese abrazarnos, ¿no? Es que es precioso de verdad quererte. Es que no nos queremos nada, nada. Es que no somos capaces de mirarnos a un espejo y hablar con uno mismo. Fíjate, algo que parece una tontería, tú un espejo lo utilizas para arreglarte, lavarte los... No, no, mírate a los ojos y hazte esta pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Ten esa conversación contigo, es muy difícil. Practícalo y cuando lo consigas te vas a dar cuenta de que hay mucho en ti que es que tu cerebro no sabe hablar contigo, porque nunca lo haces. Siempre lo das todo por los demás y a ti te dejas el último. Pero si es que si tú no estás bien, tu entorno no puede estar bien. Es es Entonces así. tienes que empezar por ti, no es egoísmo, es supervivencia. Eh, y creo que también parte de ese amor propio y de eso que te dices a ti, también creo que entra esos instantes donde tenemos que aprender a abrazar también esos momentos duros, ¿no? Eso en donde fallamos, eso es donde tropezamos y aún así seguimos adelante. ¿Qué error o qué aparente fracaso terminó dándote a ti el mejor regalo que no sabías que necesitabas? Uf, muchos, ¿eh? Muchos. Mira, confiar en la gente equivocada. Pensar, pues fíjate, muchas veces lo que yo te decía antes, que lo que te pasaba no era responsabilidad tuya, sino del mundo, porque a mí, porque yo, porque me ha pasado esto a mí. Yo he tenido muchas cosas de salud a lo largo de mi vida, gracias a Dios, no súper graves, pero sí complejas, que me han hecho vivir con mucho dolor, con convivir con el dolor crónico. Entonces, siempre al final echas culpas y la culpa no debería existir. Es, vale, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación que estoy viviendo? De ahí es donde saqué fortaleza. Porque iba diciendo, es que
Esto es lo que estoy viviendo. No es que acepte y me aguante, es que necesito integrar esto en mi vida. ¿Y qué aprendo de esto? Pues mira, aprendo a ser más fuerte, aprendo a poder fortalecerme a mí para ayudar a los demás, y de ahí fue. Así ha sido como yo he aprendido y aprendo día a día, ¿eh? De mis grandes errores y de mis grandes fracasos son mis mayores aprendizajes. Y eso es que no me gusta nunca jamás decir me he equivocado. ¿Y te puedes equivocar en decisiones? Sí, pero en ese momento pensé que era la correcta, hoy Era me la doy mejor cuenta que que podías no. tomar, correcto. Entonces, ¿para qué voy a estar fustigándome? Que es lo que solemos hacer. Nos machacamos a nosotros mismos un montón. ¿Cómo se ve dentro del cerebro, por ejemplo, ese miedo a fracasar? ¿Hay alguna forma de verlo? Se A puede ver, ver esa parálisis, se puede como reentrenarla. el cerebro se puede analizar de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que como más se ve es por cómo procesas la información. Ok. O sea, cuando tú estás en miedo escénico, estás en modo supervivencia. Entonces no puedes pensar, simplemente actúas o ejecutas. Cuando de repente lo único que haces es o llorar, o gritar, o enfadarte. Hay una cosa que se llama el secuestro amigdalino. La amígdala es una estructura muy chiquitita del cerebro que tiene contenida rabia, ira, emociones fuertes, que cuando secuestra significa que se va a lo que es tu corteza prefrontal, que está justo Ok. debajo de la frente, y anula tu toma de decisiones, tus funciones ejecutivas. Muchas veces, seguro que os ha pasado que has pegado un grito horrible y dices, pero ¿cómo es posible que yo me haya puesto así? Es que no me he dado ni cuenta. Ujú. Entonces, eso lo podemos trabajar cuando tú aprendes a leer las señales. Cuando tú aprendes, te das cuenta o que tienes un nivel de estrés tremendo, o que estás viviendo bajo una angustia insoportable, o que justamente estás con unas reacciones que no son normales. Pero si no aprendes a leer señales, tú piensas que eso es tu vida. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante aprender. Y deberías crear un concepto como de neurovalentía. Totalmente. Un Para dar entrenamiento ese para la primer valentía paso. mental. De verdad que sí, para dar ese primer paso. Porque es lo que más cuesta, dar ese primer paso. Por eso ¿Cuál, estoy intentando yo ayudar siempre, ¿no? cuál es el principio no negociable para Catalina? Uno, la falta de respeto. Para mí, yo por ahí lo siento mucho, no pasó. Es que me da igual en la situación que sea. Yo veo una falta de respeto para conmigo o en mi entorno o a alguien que no conozca de nada y no negocio, voy directa. No puedo con eso. Ese ¿Qué, es un no negociable importante, sí. qué consejo, qué consejo te darías a ti misma si volvieras atrás, a esa niña que tenía 20? Pues mira, cree en ti, porque a mí me costó muchos años creer en mí. Cree en ti. Sigue tu instinto y cree en ti. Y si te caes, te levantas, pero cree en ti. Eso es algo que le digo siempre, desde los más chiquitos a todos, a cualquier edad, de verdad. Necesito que conozcas quién eres y que creas en ti, porque es que tienes la suerte de tenerte. Cuando hablamos de la soledad, es que estoy solo, es que estoy sola. Digo, no, tienes la mejor compañía que eres tú. Tú Hay misma. gente que está muy bien rodeada, pero se siente sola, y hay gente que está muy sola y se siente fenomenal consigo misma. Entonces, es utópico, pero es que no nos queremos. No nos priorizamos ni nos valoramos, entonces eso es importantísimo aprender a hacerlo. Qué bello. Mi Cata querida, casi estamos llegando al final, pero tengo un segmento que se llama ¿Lo tomo o lo dejo?, ¿no? Y te voy ¿Vale? a dar como frases ¿Vale? típicas, provocadoras, ¿no? Tú dices, la tomo, la dejo, y si necesitas como aclarar algo, me lo tienes que decir cortico. ¿Estás lista? Vale. La primera, la mente manda, el cuerpo obedece. La tomo parcial, pero la tomo. La La edad tomo. del cerebro la decide tu actitud, no tu calendario. La tomo. El estrés mata más neuronas que la edad. Totalmente la tomo. El miedo es parte del plan. La tomo. El cerebro no sabe distinguir entre un pensamiento real y uno imaginado. La tomo y parcial, porque el cerebro no distingue la realidad de la ficción, te diría. Sí. En esta pausa final, casi despidiendo, si pudieras dejar grabado un solo mensaje para toda esa gente, para todas las generaciones, sobre ese poder de cuidar la mente y de vivir intencionalmente, ¿qué dirías? No permitas que absolutamente nadie te diga lo que es mejor para ti. Necesitas creer en ti, aprender a creer en ti, porque tú y solo tú
Solo tú eres capaz de hacer lo que te propongas. Necesitas creer en ti. Si crees en ti, no hay nada, absolutamente nada que te vaya a detener. Pero no te dejes influir por la gente porque siempre, con toda su buena intención, la gente va a decir lo que creen que es mejor para ti, pero quien sabe lo que es mejor para ti eres tú. Gracias, mi Cata. ¿Dónde te busca la gente? ¿Dónde te consigue? ¿Dónde se mete? ¿Dónde entra en el club? ¿Eh? Todo. Pues mira, todo lo que es, por ejemplo, mi podcast que se llama Tu cerebro se importa, lo pueden ver en las plataformas, por ejemplo, en Spotify. La música igual, Spotify, Apple Music, Amazon Music, me busquéis como artista, Catalina Hoffman, y ya está. Redes sociales, todas. Si me queréis escribir, ya sabéis que por Instagram, por TikTok, por LinkedIn, por lo que queráis, ahí estoy, ¿vale? Y además las llevo yo, así que ahí estaré respondiendo. Yo creo que eso es importante. Música. También la tenéis aparte en Spotify con las meditaciones en mi canal de YouTube. Igual, por mi nombre, Catalina Hoffman. O sea, accesible todo lo que Todas queráis, partes. los No hay recursos duda. gratuitos y luego mi página web, claro, que es catalinahoffman.com. Ahí me tenéis, me podéis mandar un email incluso. Bella, gracias, de verdad, A gracias, ti, gracias, mi linda. Cata, por tomarte este tiempo, por regalarnos además toda esa belleza, no solo de todo lo que haces, sino de tu alma puesto allí y demostrarnos que sí es posible reescribir nuestro cerebro, nuestra vida, nuestro Pues propósito, y tú lo has hecho. Y sea cuando sea, es posible siempre, sí. Solo tienes que querer. gracias una vez más, un Sí. besazo y a ustedes nos escuchamos en el próximo episodio.